elección de expertos en el Senado, que estaba pendiente desde ayer, y también se está desarrollando la acusación constitucional en contra de la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos. Vamos a partir por lo primero, los expertos. Y nos vamos a conectar con nuestro compañero Guillermo San Martín, que nos tiene toda la información a esta hora desde el Poder Legislativo, ahí en Valparaíso. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, tal como tú lo señalas, se han dado pasos trascendentales para lo que va a ser el nuevo proceso constitucional que se va a vivir en nuestro país, considerando lo que ha sido ya en la jornada de ayer la aprobación de los dos expertos propuestos por la Cámara de Diputadas y Diputados, y ya durante la jornada de hoy también se ha despachado lo que significa la labor que van a cumplir el Comité Técnico de Admisibilidad. Los 14 nombres que estaban integrando este Comité Técnico fue aprobado en la mañana por la Cámara de Diputadas y Diputados, ya esta tarde en el Senado, y también lo propio ocurrió con el reglamento para cómo va a funcionar este Consejo Constitucional. También fue despachado del Senado, está pendiente lo que va a ocurrir en la Cámara de Diputadas y Diputados este jueves, que se va a someter a votación de la sala. Y también otro tema relevante es que ya se ha consagrado los dos expertos que se ha propuesto por parte del Senado, también logró la mayoría necesaria, y eso es algo que hay que destacar, puesto que viene a reflejar el consenso que se logró por parte de los distintos actores políticos que están representados en el Senado para poder lograr la prácticamente unanimidad, 41 votos a favor, 3 en contra y tan solo una abstención, y eso da cuenta de que había un acuerdo transversal por avanzar en torno a estos nombres. Vamos a comenzar conversando con la senadora Paulina Núñez de Renovación Nacional para conocer su impresión, senadora, respecto a lo que significa este proceso, considerando lo que señalábamos, que aquí hay un acuerdo de distintos sectores por un fin común, y eso también es algo que se quiere quizás trasladar a lo que va a ser la labor que va a cumplir el Consejo Constitucional o quienes van a ser parte de este proceso. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Guillermo. Bueno, efectivamente, creo que hoy día es un día muy importante para la continuidad de este proceso constitucional, constituyente, donde desde los acuerdos que hoy se ve reflejado en la inmensa mayoría, tanto de diputadas y diputados como de senadores, que hemos logrado la votación para aprobar cada uno de estos nombramientos, entendemos que nace entonces de un acuerdo con moderación, con prudencia, con equilibrios, y por lo tanto, cuando las cosas nacen de esa manera, no tienen otro resultado que un buen texto para el país. Esperamos que eso evidentemente se siga desarrollando de esa forma. Hoy día transmitirle también a todos los chilenos y chilenas que nos pueden estar viendo que acá hay certeza, que hay garantía, que está tutelado. ¿Y qué es lo que está tutelado? El buen resultado de lo que estamos acordando a propósito de las formas en que todos estamos entendiendo hay que llevar adelante este proceso. Yo decía hace unos minutos que es la política la que se reivindica, la política representada en los diversos partidos políticos, bancadas, miradas, ideas que hay en el Congreso Nacional. Cada uno de nosotras y de nosotros fue elegido democráticamente y representa distintas ideas, pero cuando el país está por delante, esas ideas tienen que ir formándose y acordándose para que podamos avanzar de buena manera en este proceso. Hay 24 expertos y expertas, que además quiero destacar algo, cada una de estas instancias es paritaria, y quiero decirlo también, fue complejo lograr esa paridad, pero si no se hubiese acordado aquello, el que estuviéramos representados todas y todos, difícilmente hubiésemos terminado con una buena representación o con una representación equilibrada de cada uno de los chilenos y chilenas. Además, hay trayectoria en estos expertos. Exactamente, los nombres que se han mencionado por parte de Renovación Nacional en particular, ¿qué es lo que destacaría de ello? Bueno, nosotros destacamos primero que hay trayectoria académica, por ejemplo en Jaime Arancibia, hay trayectoria política, tanto en Teodoro Rivera como en Catherine Martorell, y por lo mismo lo que hemos querido hacer es traducir en nuestros nombramientos el que se actúe a través de un órgano mixto. Más que la experiencia en cada uno, que evidentemente estos tres nombres la tienen, la trayectoria en lo público, también en la academia y en la capacidad en cada uno de ellos de haber estado siempre disponible para lograr estos acuerdos, para poder conversar y para poder dialogar, es lo que nosotros pusimos por delante para proponerlos al Senado, y dentro de un listado en que ya han sido ratificados, sabemos que, quiero decirlo, cada uno de los 24 entregados por el Congreso, personas entregadas por el Congreso, no tengo ninguna duda que van a llegar con ese ánimo, con el ánimo a su vez de que este proceso termine de la mejor forma posible. Pero no hay que dejar de lado también lo que fue la designación del Comité Técnico de Admisibilidad, que también va a cumplir un rol relevante. También ahí hay gente que fue seleccionada para cumplir un rol específico y técnico dentro de lo que es esta labor, y que también se tuvo en consideración su experiencia para poder ser parte de esta instancia, ¿no?
cuando acordamos un proceso mixto donde uno de los órganos ha sido designado, también conocido como experto, pero hombres y mujeres que con su trayectoria le van a aportar al proceso, también evidentemente se dejó un espacio para que hombres y mujeres fueran elegidos democráticamente por la ciudadanía, entendiendo que este proceso, además de democrático, que nazca de los acuerdos, tiene que ser participativo. Se pueden producir diferencias entre algunos y allí es donde toma relevancia este órgano de admisibilidad o de árbitros, también como se le ha conocido, que fue enviado o designado en un inicio por la Cámara de Diputados y Diputadas y ratificado, eso ya ocurrió, por el Senado. Por lo tanto, mientras más participación haya de todos los sectores políticos en el Congreso Nacional y por supuesto luego el 7 de mayo desde la ciudadanía, vamos a tener entonces un proceso tutelado para que aquí nadie sobra y que todos con el ánimo de, insisto, desde la moderación, la prudencia, los equilibrios, podamos proponerle un buen texto para Chile que en definitiva van a decidir los chilenos y chilenas a través de un plebiscito con voto obligatorio a fin de este año. Ahora, ¿esto genera diferencia respecto al proceso anterior desde la mirada que tiene usted con la participación de este tipo de personas, de expertos en distintas áreas? Bueno, pues yo creo que profundamente, creo que el hecho de haber nacido este resultado de un acuerdo, el hecho de haber participado en las distintas fuerzas políticas, da garantía, y por eso hablo de un proceso tutelado, da garantía de que aquí hay una actitud distinta, y cuando hablo de que la política se ha reivindicado es porque fue la ciudadanía la que detuvo un mal texto con más de un 62% de chilenos y chilenas que lo rechazaron, pero en esa oportunidad también muchas de esas personas lo rechazaron sabiendo que acá había una palabra empeñada y hoy día estamos cumpliendo con esa palabra empeñada, de avanzar de buena manera en el proceso constituyente para que Chile pueda tener un nuevo pacto social y político, una nueva constitución que nos permita además, Guillermo, con mucha esperanza avanzar en las próximas décadas en nuestro país con un texto además moderno y actualizado y que nos permita además reencontrarnos, reunirnos, porque para mí, al menos, eso también es importante. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias. Bueno, estaban las palabras de la senadora Paulina Núñez. También queremos contrastar, digamos, esta posición con el senador Juan Ignacio Latorre para ir evaluando también, senador, desde lo que significa, lo que planteaba la senadora. Hubo un proceso que fue rechazado por la ciudadanía. ¿Cuál es la diferencia que se debe hacer entonces de ahora en adelante para que quizás prospere y esto tenga el resultado que se ha propuesto el mundo parlamentario y el país en general? Buenas tardes, Guillermo. Sí, obviamente nosotros tenemos que aprender del proceso anterior, donde la gente rechazó un texto, una propuesta de nueva constitución, y al mismo tiempo hubo un sector importante de la ciudadanía que también fue construyendo una desafección con el mismo proceso, ¿no? Como una percepción negativa de lo que iba ocurriendo en el proceso constituyente, con mérito o sin mérito, porque a veces se le subía mucho el volumen a ciertas polémicas que eran más bien accesorias y no tanto del núcleo central. Y ese proceso tenemos que aprender en esta nueva oportunidad para que Chile tenga una constitución democrática. Y en ese sentido el proceso constituyente no está garantizado su éxito. Yo lo que he dicho es que las y los expertos, hay muchos de muy buen nivel, muy buen currículum, pero no son personas iluminadas que bajan del Olimpo con la verdad revelada, sino que son personas común y corriente, con intereses, con puntos de vista, con sensibilidades políticas, etcétera. Por tanto, lo que está por verse en el fondo en el proceso constituyente es que logre generar la confianza con la ciudadanía y una propuesta que le haga sentido a las grandes mayorías. Eso es lo que está en juego, entendiendo además que acá el voto es obligatorio y el plebiscito de diciembre del 2023 va a ser con voto obligatorio y por tanto la ciudadanía va a tener la última palabra. Y en mayo, el 7 de mayo, hay que elegir un órgano constituyente también paritario que sea representativo también de la ciudadanía. Senador, también desde una mirada educativa de lo que significa el proceso, ¿el Consejo Constituyente va a ser preponderante respecto al rol que puedan cumplir estos otros órganos que son designados a partir de lo que es la votación que se ha dado en el Congreso para darle relevancia a lo que va a ser la decisión de la ciudadanía de quiénes van a estar representados en ese Consejo? Sí, para explicar acá, lo que va a haber es un órgano constituyente elegido democráticamente por la ciudadanía, el 7 de mayo, paritario, con representación de pueblo originario y con derecho a voz y voto. Ellos tienen la última palabra. Ahora, va a haber un comité de expertos, estos 24 personas, ¿no?, propuestas por la Cámara y por el Senado, también paritario, que van a elaborar un anteproyecto de nueva constitución que va a ser la base de la discusión, es decir, no se parte de cero, sino que además implica desarrollar los 12 acuerdos, los puntos, por ejemplo, qué significa un Estado social y democrático de derecho, qué significa respetar los pactos de derechos humanos o el medio ambiente y la biodiversidad, etcétera. Eso hay que desarrollarlo. Y luego, finalmente, está el árbitro o el comité técnico de admisibilidad
por si hay alguna norma que puede transgredir alguna de esas bases y por tanto el árbitro tendrá que fallar en derecho y decir si transgrede o no transgrede. Pero la última instancia la tiene el Consejo Constituyente y la última palabra la va a tener el pueblo soberano, no solo eligiendo el 7 de mayo a los constituyentes, sino que también eligiendo la propuesta final, si la aprueba o está a favor o en contra. Y en esta lógica del trabajo que se va a desarrollar también, ¿cómo ven ustedes lo que es este consenso que se ha logrado por parte de distintos sectores políticos para avanzar en este proceso constituyente, que no ha sido fácil, pero que también ha requerido un trabajo acelerado para poder llegar a esta instancia, y cómo se puede trasladar esa experiencia a este Consejo de manera de que hay una voluntad política de generar cambio? Bueno, tenemos poco tiempo, esto comienza en marzo a trabajar, son 3 meses, y yo creo que lo primero que tiene que hacer ese órgano de expertos que va a elaborar un anteproyecto es, insisto, construir confianza, abrir las puertas, que no sea un espacio cerrado de iluminados, que nadie entiende lo que están discutiendo, sino que abrir las puertas a la participación ciudadana, hacer pedagogía de lo que se está discutiendo, en un tono donde puede haber diferencias, sí es legítimo que haya diferencia entre la derecha y la izquierda, pero lo que tenemos que construir es un pacto de convivencia democrática y por tanto la ciudadanía tiene que ir comprendiendo lo que se va discutiendo, generando esa confianza y luego el órgano constituyente también dar muestras de que está ahí trabajando por el bien común, de que no se generen espectáculos o cosas que distraigan la atención de lo central, que es una propuesta de contenido de nueva Constitución. Por último, senador, ¿qué criterios fueron los que ustedes fijaron en términos de la elección de quienes son parte de este rol de expertos y de árbitros? En el caso de Revolución Democrática elegimos a Domingo Lovera, que es militante de RD, pero además es experto en Derecho Constitucional, Derecho Público, especialista también en derechos de niños, niñas y adolescentes, hace clases de Derecho Constitucional en la Universidad Diego Portales, investigador, es un militante que además ha venido acompañando todo el proceso de negociación también, como un técnico, y él quedó como cupo de Revolución Democrática para el Consejo de Expertos. Y por otro lado, a la profesora Viviana Ponce de León, que es independiente, pero fue en cupo del Frente Amplio, para el Comité Técnico de Admisibilidad o Árbitro. Es una profesora también, tiene un currículum impresionante en términos de sus competencias académicas, pero además tiene una sensibilidad con la necesidad de que Chile tenga una nueva constitución democrática, derechos sociales, equidad de género, derechos humanos en general, etcétera. Entonces, elegimos perfiles, insisto, los expertos no son neutros, son personas que tienen ideas, que tienen visiones, que tienen propuestas que hacer y que habrá que confrontar en un diálogo de buen nivel, democrático, de alta calidad, insisto, por el bien común de Chile, de construir un pacto de convivencia democrática. Esos fueron los criterios que al menos elegimos desde RD del Frente Amplio al momento de proponer los nombres. Muchas gracias, senador. Gracias a ustedes. Bueno, estaban las palabras también del senador Juan Ignacio Latorre, de Revolución Democrática, planteando entonces cuál es la mirada que han tenido en torno a lo que ha sido este trabajo para poder ir generando las bases de este proceso constitucional. Por una parte, la elección del Comité Técnico de Admisibilidad, de los expertos y también la redacción del reglamento bajo el cual va a operar el Consejo Constitucional. Tareas no menores y que ya siguen avanzando en su tramitación acá en el Congreso Nacional, quedando pendiente, como le señalábamos, lo que es la ratificación del reglamento en la Cámara de Diputadas y Diputados, pues los otros aspectos ya han sido zanjados durante la presente jornada. Y dentro de la lógica de lo que fue la designación de los nombres para los 2 expertos del Senado, hay que señalar que durante las últimas horas se produjeron algunas diferencias, puesto de que se generó, al igual que en la Cámara de Diputadas y Diputados, una mayoría de hombres por sobre mujeres y se requería que fueran 6 y 6. Eso extendió más allá de lo esperado la definición del listado final que se iba a presentar ante la sala del Senado, y eso se terminó subsanando incluso con una definición de último minuto, puesto que se planteó, por ejemplo, la incorporación de Magali Fuenzalida por parte de la Federación Regionalista Verde Social. Ella es una asesora de comunicaciones de los senadores que representan a este sector. Bueno, y más allá de lo que es su experiencia, se ha resaltado lo que significa su rol desde una mirada ciudadana, que también puede aportar, no tan solo se requiere ser abogado, señalan también, o tener experiencia en el área legal para ser parte de esta instancia. También se está privilegiando lo que significa la mirada, que es representativa de los distintos sectores que han tenido la oportunidad de ser parte de la definición de nombres para que se integren en su rol de expertos o de árbitros a lo que es este proceso constitucional. Los invito a revisar precisamente palabras de Magali Fuenzalida, que es una de las expertas que trabaja acá en el Congreso Nacional y que ha sido designada en este listado por parte del Senado. Los invito a revisar sus declaraciones.
Asumo el desafío como con un tremendo orgullo y también con la responsabilidad que esto lleva en el fondo, no nos perdemos ahí. Nuestro principal aporte desde la Federación Regionalista Verde Social tiene que ver con el regionalismo, sin duda, el tema de descentralización y en mi expertise particularmente, que viene desde las comunicaciones, yo llevo 10 años trabajando ya en el Parlamento. Entonces el tema legislativo es algo que yo conozco, no me asusta enfrentarme a leyes pese a que no soy abogada. Y también viene desde el trabajo con la microempresa, con los gremios y con los movimientos feministas. Más que el currículum es súper importante la experiencia que traemos desde lo laboral, desde lo que hemos desarrollado como profesionales y también lo que hemos ido aprendiendo en la vida. Y ahí es donde yo siento que el que seamos profesionales de distintas áreas es lo que va a darle como el sustento a este marco regulatorio en el que tenemos que participar. Bueno, ahí estaban las palabras de una de las expertas designadas, como lo decíamos, por la Federación Regionalista Verde Social, que fue uno de los nombres que se agregó ya de los diálogos finales para poder generar esta paridad de género y finalmente también esto viene a configurar, como lo señalábamos, un escenario de consenso, principalmente entre quienes fueron parte de la discusión previa para avanzar en un nuevo proceso constitucional, salvo aquellos que mantienen su mirada crítica, puesto de que no fueron integrados, pero la mayoría de los senadores valoró positivamente lo que fueron los acuerdos alcanzados durante la presente jornada, tal como lo revisamos en las siguientes declaraciones. Destacar al menos desde el punto de vista del esfuerzo que hicimos para ponernos de acuerdo todos los que pensamos distinto en esto, para darle un marco hacia adelante, y al menos del Partido por la Democracia creo que hemos propuesto nombres de manera paritaria. Ya tenemos a don Claudio Grossman, a don Francisco Soto y por otra parte Verónica Undurraga y Lely Sánchez, todos profesionales, académicos, con doctorado y con criterio político y que van a respaldar la idea del progresismo. ¿Para qué? Para contar con una constitución que defienda los derechos de las personas, los derechos de las mujeres, el medio ambiente, un Estado social de derecho y sobre todo que profundice nuestra democracia. Tenemos una segunda oportunidad que nos vamos a dar, espero que la aprovechemos y estemos a la altura y junto con esto que volvamos rápidamente a poner toda nuestra energía en los temas de corto plazo, seguridad e inflación. Los partidos políticos han hecho su tarea, las bancadas, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado también, y yo creo que hemos llegado a un buen acuerdo. Los nombres que hemos conocido y en el caso del Senado aprobado hace un par de minutos atrás, nos dan confianza, porque son gente que tiene distintas experiencias, no solamente en el derecho constitucional, sino que también en otras experiencias. Lo que estamos haciendo esta tarde fue, primero, aprobamos reglamento, estamos votando los expertos, votamos exactamente los árbitros, ¿cierto? Y ahora estamos con el secretario y el prosecretario general, por lo tanto esta tarde va a quedar completamente armado toda la estructura, toda el grupo humano que va a echar a andar ya a partir de marzo el nuevo proceso constituyente. Serán los partidos políticos los que nombren ahora los candidatos al Consejo Constituyente, cuya elección va a ser en el mes de mayo. Entonces todo ya empieza a cumplirse de acuerdo al cronograma establecido. Renovación Nacional, la UDI y Evópolis dijimos durante la campaña del 4 de septiembre que queríamos una buena y nueva Constitución para Chile. Los populismos de las derechas y los populismos de las izquierdas han buscado apedrear este proceso. Hoy día logramos aprobar un grupo de expertos que le da tranquilidad a Chile para un proceso serio, responsable, mixto, que nos va a permitir lograr incorporar la expertise de los especialistas que van a hacer un anteproyecto que va a ser sometido a la consideración del Consejo Constitucional que se va a elegir el 7 de mayo, y vamos a tener un comité de admisibilidad que le da también tranquilidad a Chile respecto a su experiencia, respecto de su expertise, respecto de sus conocimientos en derecho constitucional, y que van a velar porque los 12 principios o bases inspiradoras del proceso se cumplan. Lo que se ha votado hoy día es lo clásico de un acuerdo hecho con trampa. Es un acuerdo en que algunos se encierran entre cuatro paredes y lo que acuerdan es lo que le conviene a quienes están firmando el acuerdo.
y por lo tanto subrepresenta a todos quienes nos están sentados. Es un acuerdo que sobrerepresenta a ciertas sensibilidades, dejando afuera a gran porcentaje de la población chileno clásico de la cocina de los intereses políticos que hemos visto este último tiempo. La gente, quienes van a vivir con una potencial nueva constitución, no es parte del centro de lo que hay detrás de este acuerdo. Tan así que ni siquiera fueron capaces de aceptar la posibilidad de que exista un plebiscito de entrada para ver si la gente está de acuerdo o no con lo que están haciendo y de la forma que se está haciendo. Más allá de las discrepancias que puedan existir entre los parlamentarios, lo cierto es que ya se comienzan a dar los primeros pasos para dar forma a este proceso constitucional con estas reformas que ya comienzan a despacharse desde el Congreso Nacional. Pablo. Exactamente. Y ya vamos a quedar atentos a cualquier nueva, Guillermo, para que sigamos conectados. Nosotros vamos a hacer